Sonará exagerado si digo que esta es posiblemente la mejor película colombiana que yo he visto en los últimos años, algo completamente diferente a lo que está acostumbrado el público colombiano. Una película que tiene brujería, que tiene guerra, que tiene persecuciones, que tiene el viejo oeste acá en Colombia, que tiene un poco de historia con la guerra de los 1000 días. Y hablamos justamente de Adiós al amigo, una película que llega a salas de cine en estos días y que tuve la oportunidad de ver ya 3 veces, 2 veces en Cartagena, donde se llevó el premio del público a mejor película colombiana, esto en el marco del FITSI, Festival de Cine de Cartagena, Indias. También estuvo por Tokio y por el Festival de Cine en las Montañas, donde ha ganado bastantes reconocimientos. Y esta película, de verdad que imperdible, que de verdad vale la pena verla. Únicamente campesinos armados con pistolas. Ustedes dos son la misma mierda, picha. Dirigida por Iván Gaona y con un elenco con Willington Gordillo, Cristian Hernández, Salvador Rich y Suetonio Hernández y Marina Olarte. Nos cuenta la historia del soldado Duarte Amado, un soldado que busca a su hermano para llevarle un telegrama muy importante donde se le va a comunicar la noticia de que va a ser padre, de que su esposa está embarazada. Pero estamos viviendo justamente una época que es la culminación de la famosa Guerra de los 1000 días, una guerra que transcurrió más o menos entre 1899 y 1902, que es muy importante para la historia colombiana. Y hablamos de la Guerra de los 1000 días, que transcurrió más o menos entre 1899 y 1902, una guerra que se citó mucho en la región cundiboyacense, sobre todo en Bucaramanga, en Palo Negro, en Peralonso, donde hubieron batallas muy importantes. Esta batalla es tan importante para Colombia porque justamente la culminación de esta guerra es con el Tratado de Wisconsin, que es gracias a los norteamericanos, que justamente hacia 1913 da justamente el Tratado de Panamá también. Es que hablemos que esta película de pronto hay gente que alcanzó a verla en una pequeña miniserie que salió más o menos hacia pandemia, estuvo en algunos canales regionales, no fue muy conocida, pero la película digamos que tenía un trabajo que se prestaba por el mismo Iván Gaona y por Mónica Juanita, que dijeron van a hacer la versión película. La tomaron, la editaron y tenemos lo que hoy conocemos como la película de Adiós al amigo. Y es que esta película le puede gustar desde el cinéfilo más amante del cine, sobre todo porque tiene muchos reseñas western, spaghetti western del cine clásico. Encontraremos referencias de John Ford, de Sergio León, de Clint Eastwood, de John Wayne, ¿sí? La misma trilogía El Dólar la vemos ahí, las mismas películas del oeste mexicano, las mismas películas mexicanas western, por así decirlo, que tenían también su toque de humor, las vamos a ver. Pero más allá de ver muchas referencias cinéfilas, muchas referencias de la historia clásica del cine, también vamos a encontrar un humor muy colombiano. ¿Qué quería? ¿Robarse la plata y comprar ganado? ¿Eso quería? Pero un humor muy de región, un humor muy campesino, un humor diferente que casi no se ha explotado en la historia del cine colombiano y que esta película le da un refresco total. De pronto hay gente que ya ha tenido la oportunidad de ver trabajos de Iván Gaona como Pariente, donde incluso tenemos elenco parecido, es un elenco que ya ha trabajado con Iván Gaona y se ve ese tipo de humor y acá se explora más a fondo. Y se explora más a fondo desde ese campesino que está viviendo la guerra de los 1000 días justamente, donde los recursos son pocos, donde se tiene que andar a pie, donde se tiene que, mejor dicho, largas travesías de un pueblo a otro, donde no hay muchos recursos de transportes, no hay muchos recursos monetarios. Pues la guerra de los 1000 días también afectó bastante lo que fue los comercios o lo que fue la moneda en ese entonces para el país. Y son pequeños detalles de historia donde se ve que la película está muy bien estudiada y donde tiene grandes personajes que nos van a hacer, mejor dicho, disfrutar de un gran momento. Que si hablamos de personajes importantes de la película, encontraremos el típico Sancho, el típico Patiño, que acá hace de Benito. Justamente Benito, o más que todo Cristian Hernández, que es el actor, hace el
retratista o un fotógrafo que tiene que cumplir la labor. Película que tuvimos la oportunidad de ver, incluso tomarnos una foto con una cámara de 1800 y pico, mejor dicho, fue un honor y hace parte de la película. Y este personaje le da ese toque humorístico, le da ese toque de el acompañante del héroe, pero que también tiene una causa específica, tiene una venganza que llevar a cabo. Le da ese toque entre la comedia y digamos los procesos que pueden pasar las personas, al sentirse herido, al sentirse lastimado, al tener también un motivo para acompañar al héroe que sea la venganza. También tenemos el personaje de Lucía por Marina Olarte, que es una campesina, pero que, llamémoslo así, practica un poco la brujería, pero es esta brujería de región, de pueblo, de costumbres, de leer el tabaco, de mirar las energías de las personas, pero que también por la época puede ser muy tachada por las creencias, por las costumbres, por ese conservatismo que hay en las regiones. Entonces, es muy importante el papel justamente que lleva Lucía. Y hablar del conde Cuchicute, que es ese hombre adinerado, apoderado, de bigote fino, pero que también desde su perfil grande, ego, caballero, le va a dar un toque exquisito de fina coquetería, de fina caballerosidad, pero también con un humor muy especial en esa contradicción del citadino con el campesino, con el soldado de a pie. Y hablemos también de Suetonio Hernández, que hace el general Rafael Uribe Uribe, que fue alguien muy importante dentro de la historia política y militar colombiana. Y justamente acá hace una caracterización tan especial que uno ve a Suetonio y uno creería y uno lo perfila, uno dice, ese tiene pinta de general. Y lo hace muy bien, lo hace con un gran discurso, lo hace con un gran empoderamiento en pantalla. La película incluso logra algo muy importante y es la fotografía. Esta película es grabada justamente en el cañón del Chicamocha, donde logramos encontrar casas de adobe, literalmente estos desiertos, estos caminos empedrados que facilitan un poco el trabajo de producción para hacerle a uno creer de que están viviendo la época justamente de los 1902 y eso sumémosle a una investigación muy buena de la vestimenta de la época, de esos trajes, digamos que corruidos por el sudor, por el pasar de los días, donde la gente literalmente podía pasar hasta una semana o hasta un mes, 2 meses con la misma ropa, porque pues no hay la facilidad de lavar, limpiar o cambiarse, o donde están atravesando travesías largas, que hablamos de semanas, y obviamente no se pueden hacer esos cambios de ropa. Y digamos, es esa ropa maltrecha, campesina, que digamos le da un toque de estética genial, genial a la época y al contexto que estamos viviendo. Y justamente es de esa guerra entre los conservadores y los liberales. Como digo que también hay una investigación justamente desde los lugares, las locaciones, las vestimentas, también hay esa investigación de qué transcurría en esa época, cuáles eran los motivos. Pues estamos hablando de una guerra que afectó tanto el país que durante gran parte del siglo XIX, siglo XX o siglo XXI se ven todavía esos estigmas de la guerra, justamente. Recordemos que anteriormente era la guerra política entre bandos que quedó los conflictos entre conservadores y liberales. Hoy en día incluso todavía yo digo que tenemos esos sigilos de guerras o esos sigilos de rencores y divisiones de partidos políticos. Hoy en día lo marcamos sin nombrar partidos políticos ni representantes, más de derechas y izquierdas. Se ve reflejado un poco de dónde vienen todos estos estigmas y de dónde vienen todas estas persecuciones políticas que se entrañaban mucho entre las regiones, entre el campesino, entre, digamos, cómo se sentían los bandos y cuál era el pensamiento de la gente por defender una ideología, por defender un líder, por defender un patriotismo y siempre buscar el mejor convenio para el país. Y como les decía, esta película está diseñada para todo tipo de público, desde el más cinéfilo hasta la persona de a pie del común y corriente,
Y es acá donde de verdad les quiero hacer esta gran recomendación de que vayan a ver esta gran película, que si ustedes me piden una calificación de 1 a 5, normalmente los que me conocen y ven mis reseñas nunca califico perfectamente. Y aunque la película de pronto puede tener alguno que otro bachecito pequeño, para mí raspa y le doy a plena cabalidad 5 estrellas. 5 estrellas de que cumple perfección en fotografía, en historia, en guión, en personajes, en dirección actoral, en la historia, en el final, en el mensaje que deja la película, en que es una película que maneja un humor muy fresco, se van a reír, la van a pasar del carajo. Yo me divertí, yo me la gocé, salí con ganas de echarme un duelo. Cuando vean la película me entenderán si tienen ganas de echarse un duelo como los de la película y quién me reta a un duelo y hacemos un duelo como en la película. Me reí, me divertí, me encantó, tiene historia, tiene mucho contexto colombiano y es una película que de verdad vale la pena verla. 5 estrellas, como les digo, le doy y simplemente quiero que ustedes vayan, la miren, vengan y me comenten qué les parece, no les parece, qué les gustó, qué no les gustó. Y esto es simplemente vayan a ver Adiós al amigo. Si usted viene conmigo, le podría ayudar a buscar al hombre que mató a su papá.